Continuaremos con el tema replicación del DNA. Comenzamos viendo el dogma central de la biología molecular. Este expresa que la información genética fluye desde el DNA al RNA y desde el RNA a la proteína. Esto implica tres procesos: el proceso de producción de nuevas moléculas de DNA a partir de las ya existentes, proceso conocido como replicación o duplicación; la transcripción, que es el proceso de síntesis de RNA a partir de la información guardada en el DNA; y la traducción, que se refiere a la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el RNA mensajero. La replicación del DNA consiste en la producción de nuevas moléculas de DNA a partir de moléculas de DNA preexistentes. Hay ciertas características de la replicación del DNA. Es un aspecto esencial en la reproducción celular y viral. Es conceptualmente sencilla, pero compleja en su mecánica. Es semiconservativa, que lo explicaremos después. Es un proceso ordenado secuencial. Utiliza sustratos activados, que son los desoxirribonucleósidos 5'-trifosfato o DNTP. Es discontinua, aunque como vamos a ver, esto se refiere nada más a la síntesis de una de las dos cadenas del ADN. Es más exacta que cualquier otro proceso catalizado por enzimas. Está coordinada con el ciclo de crecimiento y división celular. La duplicación consiste en generar una copia de DNA a partir de otra molécula de DNA, siguiendo la complementariedad de bases. En cada división celular se debe duplicar el ADN. Aquí hay una imagen que nos muestra cómo a partir de una se van a formar dos moléculas de DNA. Existen varios modelos para la replicación del DNA. El modelo de la replicación semiconservativa, que podemos ver acá, que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos dos moléculas nuevas de ADN y observen que cada una de ellas tiene una cadena representada de color azul como las cadenas de la molécula original, pero tiene otra cadena de color rojo. La cadena de color azul representa una cadena vieja que ya existía en la molécula original, mientras que la roja es una cadena recién formada. Entonces, como ven, en cada molécula nueva, la mitad en realidad se conserva, o sea que la mitad es vieja y la mitad es nueva. En el modelo de la replicación conservativa, tendríamos a partir de una molécula de ADN la producción de una molécula totalmente nueva con sus dos cadenas recién formadas, que serían las representadas por color rojo, y una molécula que tendría las dos cadenas viejas u originales. Y en el modelo dispersivo tenemos que ambas moléculas de DNA que se producen tienen segmentos de color azul que representan segmentos viejos que ya existían y segmentos rojos que significan segmentos nuevos recién sintetizados. Pero in vivo, en nuestro organismo, la replicación es semiconservativa. Hablamos de la replicación del DNA en procariotas, es decir, básicamente en bacterias.
En la replicación del DNA en procariotas ocurren los siguientes procesos. Una fusión del DNA, que consiste en la separación de las dos cadenas. Eso es llevado a cabo por enzimas que se llaman helicasas. También ocurre la síntesis de un cebador. Esto se refiere a segmentos cortos de RNA llamados primer y que son sintetizados por una enzima que se conoce como primasa. También ocurre propiamente la síntesis del DNA, que ocurre por enzimas llamadas DNA polimerasas, pero que en procariotas la principal es la DNA polimerasa 3, con números romanos. Otro proceso es la unión de los fragmentos de DNA, producido por la DNA ligasa. Y luego tenemos el control del superenrollamiento, que es producido por las enzimas DNA topoisomerasas. Cuando se está llevando a cabo la replicación del DNA, se forman horquillas, que son estas que están representadas acá. Estas son las horquillas de replicación. Estas son las regiones donde se está duplicando el ADN por un complejo multienzimático. Aquí ven cadenas parentales, las de color rojo, y enfrente de ellas se están creando las cadenas hijas. Estas horquillas de replicación se mueven progresivamente a lo largo de la doble hélice molde. Aquí tenemos una horquilla de replicación con los componentes proteicos, que son los siguientes: las DNA polimerasas, representadas por estas figuras que se encuentran acá. Las proteínas de unión al DNA de cadena única, que son estas, que se unen a cada cadena del DNA. Las helicasas, que están constituidas por estas figuras. La primasa, que se encuentra aquí cerca de donde está la helicasa, y que por cierto aquí se ve que cuando se combinan helicasas con primasa se habla de primosoma. Las topoisomerasas, que son las que controlan el superenrollamiento, y la DNA ligasa, que se encuentra acá, representada en esta figura, que también representa a la DNA polimerasa 1. Hablamos de cada una de ellas. Las helicasas separan la doble hélice, tienen una actividad 5' a 3' y 3' a 5'. Pueden trabajar pues en las dos direcciones. Cada helicasa está constituida por un anillo hexamérico con el ADN en el centro. Pueden separar 1000 pares de bases cada segundo. La helicasa forma, como lo habíamos dicho, un complejo con una primasa denominado primosoma, que está aquí representado. La primasa sintetiza pequeños fragmentos de ARN de 10 pares de bases a intervalos de 100 a 200 pares de bases. Proporciona el extremo 3' hidroxilo para que la polimerasa 3 inicie la síntesis del DNA. Aquí vemos a la primasa que va a sintetizar acá, siguiendo este DNA molde, un fragmento pequeño de RNA, que es este, de color verde, que es el primer. Una vez que ya ha sintetizado el primer, la primasa se retira. Pero ven que a partir de el primer o después del primer comienza la síntesis propiamente ya de DNA nuevo. Eso ya por las DNA polimerasas, que ya habíamos dicho que la principal es la DNA polimerasa 3, que es la que aparece acá en la figura. Hablando precisamente de las DNA polimerasas, estos son complejos multienzimáticos que se dividen en 1, 2 y 3 con números romanos y que catalizan la reacción química de la síntesis de DNA
es decir, que llevan a cabo la creación de los enlaces 3', 5' fosfodiéster entre los desoxirribonucleótidos en una cadena de DNA. Aquí observamos cómo está entrando un nucleótido DGTP para comenzar la cadena de DNA nueva enfrente de la cadena molde. Y aquí observamos que hay un RNA primer y que a partir de un hidroxilo en ese RNA primer, en un extremo del RNA primer, va a comenzar la síntesis de la nueva cadena de DNA. Aquí observamos al DATP, otro nucleótido, entrando para unirse al primero y ya formar una cadena de 2 nucleótidos que luego va a seguir creciendo. Con respecto a la DNA polimerasa 1, esta elimina el fragmento de ARN cebador o primer y lo reemplaza con ADN. Es una enzima de reparación del DNA y tiene actividad de exonucleasa en dirección de 3', 5' y también de 5' a 3'. En las bacterias, la DNA polimerasa tiene actividad de 5' exonucleasa, además de actividad de DNA polimerasa. Estas dos actividades permiten a la enzima realizar una reacción denominada traslación de Meyer, que es la eliminación de ribonucleótidos del extremo 5' del RNA cebador mediante la incorporación de desoxirribonucleótidos. En otras palabras, ese proceso en que se quita el RNA primer y se sustituye por DNA y que es llevado a cabo por la DNA polimerasa 1 es lo que se conoce con el nombre de traslación de Meyer. Con respecto a la ADN polimerasa 3, esta posee actividad exonucleasa en dirección de 3' a 5' y es la principal enzima que sintetiza el DNA en los procariotas. No se conoce la función de la DNA polimerasa 2, pero parece ser semejante a la DNA polimerasa 1. Con respecto a la DNA ligasa, esta junta los extremos 3' de un fragmento de Okazaki con el extremo 5' del fragmento anterior. Los fragmentos de Okazaki son los fragmentos de DNA que se producen cuando se está sintetizando una de las dos cadenas, que es la que se sintetiza de manera discontinua. La mella creada en la replicación del DNA tiene un extremo 3' hidroxilo y un extremo 5' fosfato. La DNA ligasa cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre estos dos extremos. Hablamos de las proteínas SSB o proteínas de unión al DNA de cadena única. Las siglas SSB son en base al nombre en inglés. Aquí en la figura observamos la horquilla de replicación y aquí observamos la helicasa, que es la que separa las dos cadenas. Y aquí observamos que unidas a cada una de las cadenas hay proteínas representadas por estos círculos pequeños que son las proteínas SSB. Estas se unen entonces al ADN de cadena única y ayudan a las helicasas a estabilizar la conformación de la horquilla. Previenen la formación de lazos. Vamos a ver cómo es que hacen esa labor estas proteínas SSB. Observen primero aquí a la DNA polimerasa trabajando, operando, pero si no existieran las proteínas SSB, entonces se formarían lazos, que son estos. Y entonces eso haría más difícil el trabajo de la DNA polimerasa. Pero las proteínas SSB se unen al DNA de cadena única y lo ponen recto, evitando la formación de lazos. Eso permite un trabajo más fácil de la DNA polimerasa. Tenemos otros elementos que son la abrazadera deslizante y el cargador de la abrazadera. La abrazadera deslizante es una proteína circular, como lo ven acá, unida a cada molécula de DNA polimerasa. Está la DNA polimerasa, que asegura que ésta permanezca unida a su DNA molde, es decir, para evitar que esta DNA polimerasa se vaya a separar y que se vaya a interrumpir entonces la síntesis del DNA.
Para eso sirve la abrazadera deslizante. Pero existe también el cargador de la abrazadera. Es un dispositivo multiproteico, este que está acá, que abre a la abrazadera, la abre para que pueda envolverse alrededor del DNA. También separa la abrazadera de forma que la polimerasa se disocie en el momento adecuado. Las topoisomerasas rompen un enlace fosfodiéster de una de las cadenas del ADN, así la hélice rota libremente y se elimina la tensión. Después vuelven a formar el enlace. Proporcionan la DNA topoisomerasas o topoisomerasas un dispositivo giratorio que alivia la tensión de torsión provocada por el sobreenrollamiento de la doble cadena del DNA original sobre la horquilla de replicación. Aquí están representadas las topoisomerasas. Hablamos de la llamada cadena conductora y cadena retardada. La cadena conductora es la cadena del DNA que se sintetiza en la misma dirección que el movimiento de la horquilla de replicación. Aquí podemos observar la horquilla de replicación y observamos que esta horquilla se va a ir moviendo en esta dirección. Es decir, las dos cadenas se van a ir abriendo cada vez más y más en esta dirección. Pues en esa misma dirección crece la cadena conductora, que es la que crece de manera continua. La otra, la cadena retardada, se sintetiza en dirección contraria al movimiento de la horquilla de replicación. Aquí podemos ver, mediante esta punta de flecha, la dirección en que está creciendo esta cadena. Esta es la cadena retardada. Está creciendo en dirección contraria al movimiento de la horquilla de replicación. Aquí se ve también que esta cadena se sintetiza de manera discontinua porque se sintetiza por fragmentos. Este es un fragmento y este es otro fragmento. Siempre antes de que se inicie un fragmento de esta cadena retardada, tiene que haber primero la síntesis de un RNA primer, que es el que aparece acá de color rojo. Aquí observamos también la cadena líder o conductora creciendo en la misma dirección en que se va moviendo la horquilla de replicación. En cambio, la otra, que es la que se sintetiza en forma de fragmentos, que son los llamados fragmentos de Okazaki, que es la cadena retardada, va creciendo, como ven, en dirección contraria a el movimiento de la horquilla de replicación. Sin embargo, aquí vemos que ambas cadenas crecen en dirección de 5' a 3'. Aquí lo vemos, de 5' a 3'. La cadena líder es sintetizada entonces continuamente por la polimerasa en dirección de 5' a 3'. En cambio, la cadena retardada, que también se le puede llamar rezagada, es sintetizada en forma de fragmentos de Okazaki. Estos tienen 100 a 200 pares de bases en los humanos de longitud y tienen de 1000 a 2000 pares de bases en los procariotas. Aquí observamos de nuevo el proceso. Vemos entonces cómo las dos cadenas del DNA se van separando progresivamente y las cadenas van sirviendo de moldes para que enfrente de ellas se vayan sintetizando las cadenas hijas. Aquí vemos la síntesis de la cadena líder o conductora que se sintetiza de manera continua y aquí vemos un RNA primer y después del RNA primer comienza la síntesis de un fragmento de Okazaki que es de la cadena retardada. Y luego aquí observamos cómo se sintetiza otro RNA primer y a partir de este RNA primer se sigue sintetizando otro fragmento de Okazaki y observamos que en un momento el RNA primer es retirado y es sustituido por DNA. Y luego observamos que los dos fragmentos de la cadena retardada
son después unidos. Son unidos por la DNA ligasa y así se va formando una sola cadena. Hablamos de la fidelidad de la replicación. La fidelidad de la replicación depende a la vez de la fidelidad de las DNA polimerasas. Y eso depende a la vez de dos cosas. Uno, de la capacidad de seleccionar el nucleótido adecuado. Un nucleótido que establezca los puentes de hidrógeno correctos con respecto a la hebra molde, siguiendo la ley de apareamiento de bases. Y dos, también la fidelidad depende de los mecanismos de corrección de pruebas. Aquí vemos precisamente lo que se refiere a la corrección de prueba. Observamos un caso en que una citosina, pero es en una forma tautomérica rara, ha logrado establecer un apareamiento de bases con una adenina. De manera que esto es una base mal emparejada, es un error, porque la adenina se tiene que emparejar con la timina y no con la citosina. Además, este emparejamiento es inestable porque vean cómo se puede soltar fácilmente la citosina de la adenina. Esto, por supuesto, daría problemas. Entonces, esto es un error que tiene que corregirse. Entonces, se hace una corrección de prueba y se corrige. Aquí vemos cómo la citosina o el nucleótido que tiene citosina que estaba mal emparejado se quita y luego es sustituido por otro que es el correcto, que es uno que tenga timina porque la adenina va con la timina. Hablamos de los orígenes de replicación. Constituyen una secuencia que define la posición en donde se forma la horquilla de replicación. Son regiones ricas en timina-adenina. Son secuencias cortas que atraen proteínas específicas. En esta figura, que corresponde a la replicación del cromosoma de la bacteria Escherichia coli, observamos acá el origen, que es a partir del cual comienza la replicación, en este caso bidireccionalmente. También vemos que en el lado contrario al origen, que se conoce como ORI, existe una señal de terminación conocida como TER, que son secuencias específicas donde la maquinaria de duplicación o de replicación se va a desensamblar. En los procariotas hay un solo origen de replicación, un único punto de control que tiene aproximadamente 245 pares de bases. Muchas proteínas iniciadoras deben estar unidas a este origen para poder iniciar la duplicación. Esta solo se va a dar cuando hay buenas condiciones de nutrientes. La replicación bidireccional del DNA hace que en determinado momento, como a mitad de camino, se forme una figura que se parece a una letra griega teta. Esto se produce, por ejemplo, en Escherichia coli. Podemos observarlo mejor en la diapositiva anterior. Volvemos a ella. Aquí observan esta imagen, que es la imagen de una letra griega teta. Es cuando ya se va a la mitad de la replicación. La dirección de la replicación puede ser bidireccional o unidireccional. Si la replicación es bidireccional, la terminación de un ciclo y la iniciación del otro ciclo se llevan a cabo en lugares opuestos del cromosoma. Pero si la replicación es unidireccional, la terminación y la reiniciación deberán producirse en regiones adyacentes del cromosoma. Los cromosomas de los procariotas suelen ser moléculas de DNA circulares y la replicación suele producirse de manera bidireccional a partir de un origen, como se ve acá en esta figura. Aquí establecemos una comparación de la replicación entre bacterias representando a los procariotas y humanos representando a los eucariotas. Aquí la bacteria es la bacteria Escherichia coli. En cuanto al contenido de DNA, tenemos que en cuanto al número de pares de nucleótidos por células,
En la Escherichia coli es 3.9 por 10 a la 6. En cambio, en humanos es cerca de 10 a la 9. O sea que hay mucha más cantidad de DNA en una célula humana que en una célula bacteriana o procariota. En cuanto a la tasa de progresión de la horquilla de replicación en micrómetros por minuto, en Escherichia coli es 30 y en humanos es 3. En cuanto a la tasa de replicación del DNA, en nucleótidos por segundo por horquilla de replicación, en Escherichia coli es 850 y en humanos es 60-90. Estos dos datos se refieren a velocidad y observamos entonces que la velocidad de la replicación es mayor en los procariotas que en los eucariotas. En cuanto al número de orígenes de replicación por célula, en la bacteria, como habíamos dicho antes, solamente hay un único origen, pero en humanos hay 10 a la 3 a 10 a la 4 orígenes. En cuanto a las horas requeridas para la replicación del genoma completo, es decir, de la cantidad de DNA completo y de genes completos en el núcleo de una célula, es de 0.67 horas para la bacteria y de 8 horas para la célula humana. O sea que se tarda mucho más en humanos porque es mucha más cantidad. En cuanto a las horas requeridas para una división celular completa, 0.33, casi media hora para la Escherichia coli y 24 horas, o sea, un día, para el humano. Hablamos ahora de algunos aspectos particulares de la replicación del DNA en las células eucariotas. El ADN de los eucariotas es 50 veces más en cantidad que los procariotas. El ADN de los eucariotas, además, está fuertemente empaquetado en proteínas llamadas histonas, que no existen en procariotas. La duplicación del ADN, entonces, está asociada con la síntesis de histonas, lo cual lo hace un proceso más complejo. No solo se tiene que sintetizar el ADN, sino que también proteínas histonas. Aprovecho la imagen para mostrarles lo que son los nucleosomas. Los nucleosomas son sitios donde el DNA da vueltas en forma circular. La replicación en células eucariotas. Los mecanismos básicos de la replicación son muy similares en los eucariotas y los procariotas. En ambos casos, la replicación es semiconservativa y se produce de manera continua en una cadena y de manera discontinua en la otra. En ambos se producen fragmentos entonces de Okazaki, que son los de la cadena discontinua. En los eucariotas son mucho más pequeños, como lo hemos dicho, de tan solo 100 a 200 pares de bases, aproximadamente el tamaño que tiene el DNA de un nucleosoma. Las células eucariotas contienen 5 DNA polimerasas. Recuerden que las procariotas solamente tienen 3 que se designan con números romanos. En este caso son 5 y se designan con letras del alfabeto griego. Tenemos algunas comparaciones más, aunque algunas tal vez ya las hemos visto anteriormente en esta tabla. En cuanto al momento de la replicación, en los eucariotas ocurre en la fase S del ciclo celular, pero en los procariotas ocurre en la mayor parte del ciclo celular. En cuanto a la velocidad de replicación, ya habíamos dicho que es lenta en los eucariotas y es 10 veces mayor en los procariotas, o sea que es más rápida en los procariotas. En cuanto a la existencia de replicones o de replisomas, los eucariotas no tienen y en los procariotas sí existen los replisomas o replicones, que son complejos de polipéptidos que incluyen al primosoma. En cuanto a los fragmentos de Okazaki, de nuevo vemos la diferencia. En los eucariotas miden de 100 a 200 nucleótidos o pares de bases y en los procariotas son más largos, miden de 1000 a 2000 pares de bases. La replicación del genoma nuclear en los eucariotas presenta algunos problemas especiales. Número 1, la estructura nucleosómica de la cromatina. Número 2, la velocidad de replicación porque es lenta. Y número 3, la replicación de genomas lineales
que es el caso del DNA de los humanos. Veamos el primer problema y cómo se resuelve. La estructura nucleosómica de la cromatina. Los nucleosomas, que son estas estructuras donde el DNA da vueltas en forma circular, se desensamblan por delante de la horquilla de replicación y luego se reensamblan en una u otra de las cadenas hijas. Así pues se resuelve ese problema. En los nuevos nucleosomas se utilizan tanto histonas preexistentes como histonas de nueva síntesis. Ambas se depositan de manera aleatoria. Aquí se ve una imagen de las proteínas histonas, aunque también hay otras proteínas que participan que se llaman proteínas. Estas son las proteínas histonas y estas otras son otras proteínas que se llaman proteínas no histonas. En cuanto a la velocidad de replicación, ya habíamos dicho que es lenta en eucariotas y eso es un problema. La replicación en los eucariotas es unas 10 veces más lenta que en los procariotas. El problema se resuelve disponiendo de muchos orígenes de replicación, hasta varios miles en un solo cromosoma. La replicación se produce bidireccionalmente a partir de estos orígenes, creando burbujas de replicación. Existe una tendencia a que las regiones activas en la transcripción se repliquen antes, mientras que las regiones inactivas se repliquen más tarde. Lo que son estas regiones activas en la transcripción lo van a entender en el tema de la transcripción. Los orígenes de replicación están separados por 30.000 hasta 300.000 pares de bases. Los orígenes de replicación se activan en grupos y pueden formar las llamadas unidades de replicación. Aquí vemos una imagen que nos muestra el ciclo celular y observen que hay varias fases, la fase S, la fase G2, la fase M y la fase G1. La duplicación del ADN en los eucariotas solamente ocurre en la fase S. En mamíferos se tarda 8 horas y en la levadura se tarda 40 minutos la división celular. Vamos al tercer problema, la replicación, que es en la replicación de genomas lineales. La escisión del cebador, o sea, el RNA primer, dejaría necesariamente un hueco que no podría llenar la polimerasa, y el cromosoma se acortaría en cada ciclo de replicación. ¿Cómo completar entonces a la cadena retardada? Porque es la cadena retardada la que se sintetiza con la participación de RNA cebador. En los eucariotas el problema se resuelve con la adición de secuencias que se llaman telómeros en los extremos de cada cromosoma. Aquí vemos las secuencias que tienen varios telómeros de varias especies, incluyendo acá la del humano. Todas son muy parecidas. Por ejemplo, la primera es TT, G, 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 G. Pero la del humano, por ejemplo, es TTA, G, G, G. Entonces todas son bastante parecidas y son secuencias que se van repitiendo. La cadena rezagada requiere de un iniciador para sintetizar el extremo, o sea, el RNA primer. Pero observen que en un extremo, a ese RNA primer, al quitarse, no podría ser sustituido completamente y eso dejaría una brecha o una hendidura, un hueco que no podría ser rellenado. Entonces, en cada duplicación, el cromosoma se acortaría. ¿Cómo se resuelve el problema? Con la agregación de los telómeros. Los telómeros terminan con la secuencia 5' a 3' en humanos G, 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 T, T, A, repetida varias veces. La enzima que añade estas repeticiones en la cadena rezagada molde es la telomerasa. Aquí observamos cómo ocurre esto. Esta es la enzima telomerasa. La telomerasa tiene ya incorporada un pequeño fragmento de RNA que le va a servir de molde. Como ven, aquí está el hueco y aquí es donde no se ha completado la cadena retardada, enfrente de esta cadena que es la cadena molde. Entonces, para rellenar este hueco, entonces la
telomerasa viene y se ubica acá, enfrente de esta cadena molde, y mediante el RNA corto que tiene, que le sirve de molde, va a sintetizar enfrente los telómeros, que son estos que están acá. Y luego la DNA polimerasa va a utilizar esas secuencias para enfrente completar la cadena retardada y así eliminar pues el hueco que existía.